colleagues. Dr. Hatton, Dr. Ulot, please come and give a short lecture on system-based disasters prevention. Thank you. We'll be back at the end to help with the question and answer and see how we can carry this forward. Bueno, el primer taller tendremos a Dr. Ulot, como ya dijo Karen, es de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bolonia, Alemania, y posteriormente yo me encargo de la segunda parte de esta presentación. Entonces vamos a dar inicio y al final tendremos la ronda de preguntas por parte del público asistente o bien que nos están siguiendo en los diversos países de la zona. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Es un gran placer para mí tener la oportunidad de hablar sobre el tema de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático basado en ecosistemas. Y usamos ECO-RR o ECO-RRD en español, que significa la reducción de riesgos, y ABE para adaptación al cambio climático. Porque las palabras son muy largas, por eso usamos esto. Y no funciona ahora En 2012, aproximadamente 1,2 millones de personas fallecieron a causa de desastres. Y se estima que los daños materiales alcanzaron los 1,7 trillones de dólares. Son cifras de UNISDR. Y esto es tal vez algunos de los alumnos aquí conocen el World Risk Index, que estaba elaborado en Alemania. Y al otro lado. Y el World Risk Index es un índice de los riesgos en diferentes países en el mundo. Y tienen 5 diferentes niveles. El muy largo, el riesgo es muy largo o muy bajo. Muy bajo es verde, claro, y muy largo es rojo. Y que vemos aquí, es claro, tenemos al primero es muy difícil aquí, el cinturón de fuego del Pacífico, claro, con los países como Chile, Perú, Ecuador, que tienen problemas de erupciones volcánicas, terremotos y otras cosas. Y claro, también en el sudeste de Asia, con Japón o Indonesia, pero tenemos también una zona en los trópicos que tienen un alto riesgo de desastres. ¿Y por qué es eso? Son factores naturales, pero también es la vulnerabilidad y la baja capacidad de adaptación en estos países. Es un problema, ¿no? Y también tenemos en estos países la degradación ambiental. Es otro problema. Y ahora tenemos aquí 12 preguntas importantes relacionadas con ECO-RRD y ABE. Y la primera es, ¿qué es un desastre? Seguro mucha gente aquí, muchos de los alumnos conocen qué es un desastre, pero tenemos también como una fórmula para el riesgo de desastre con 3 factores. Y estos factores son amenaza primero, la vulnerabilidad de sociedad especialmente y la exposición. ¿Qué significa esto? Significa primero que es una amenaza. Toda la gente aquí conoce que es una amenaza, por ejemplo, un deslizamiento, como aquí en este caso en Brasil, en el estado de Río de Janeiro. Inundaciones, claro, también, ¿no? Y riesgos de tifones, como tenemos, por ejemplo, en Vietnam. Y el segundo factor es la vulnerabilidad. Es la vulnerabilidad de las sociedades, pero también del paisaje y de los ecosistemas. Aquí es una foto de Nepal. Es una foto de Nepal en Katmandú. Y las comunidades aquí tienen, claro, una muy alta vulnerabilidad. Porque viven en estas ¿cómo se llaman? Unidades. Y al final tenemos la exposición. Y exposición significa personas, propiedades, sistemas o otros elementos presentes en zonas bajo amenaza y que están sujetas a pérdidas potenciales. Y aquí en esta foto
es claro, es también en Katmandú, es una foto de mi colega, de Karen, que trabaja en Katmandú por años. Y foto a la izquierda tenemos una zona de la ribera, algunos años atrás, y a la derecha tenemos la misma zona hoy. Y mucha gente, muchas comunidades, mucha gente vive en esta zona. Y por eso tienen ahora una exposición que no tenían antes, que significa exposición. Y tenemos un otro factor que es la degradación ambiental. Y el World Risk Report en 2012 dice que en muchos países la degradación ambiental es un factor significativo que reduce la capacidad de adaptación de sus sociedades. Claro, porque un bosque degradado tenés un más alto riesgo, por ejemplo, de desplazamiento, de erosión de suelos. ¿Y cómo podemos reducir ahora el riesgo de desastre? Al primero es muy fácil, trasladar las personas de la zona del sur, pero muchas veces no es posible, como en Katmandú, porque el terreno es muy caro. También aquí en la Ciudad de México no es posible trasladar la gente. Y al segundo, tenemos medidas estructurales. Al primero, las técnicas, como por ejemplo cuencas de retención o diques. Tenemos también la protección del banco ribereño y tenemos también medidas basadas en ecosistemas, como aquí también en el estado de Río de Janeiro. Es una zona de retención y esta zona de retención está protegida con campos de fútbol, porque si no tienen estos campos de fútbol, tienen el proceso de urbanización. Y para proteger esta zona, construir campos de fútbol. Y el tercer factor son medidas no estructurales, por ejemplo, establecer un sistema de alerta temprana o crear rutas de evacuación. Conocemos, por ejemplo, de Chile, que tienen este problema de tsunamis, tienen estas rutas para evacuación. Y ahora, ¿cuáles son las relaciones entre cambio climático, adaptación al cambio climático y reducción del riesgo? Y en el medio tenemos los objetivos que los dos tienen, ¿no? Por ejemplo, la reducción de la vulnerabilidad. Pero, claro, al cambio climático tenemos también otros objetivos. Por ejemplo, relacionado a la agricultura o a las florestas, etc. Y al otro lado tenemos en parte de la reducción del riesgo de desastres, tenemos también desastres que no son relacionados al cambio climático, por ejemplo, erupciones volcánicas y terremotos. Estas son las diferencias y también, que es muy importante, es el objetivo en el cambio climático es a largo plazo. Y por otro lado, el desastre es a corto plazo. ¿Y qué significa ahora reducción de desastres y adaptación al cambio climático basado en ecosistemas? Pienso que mucha gente aquí conoce el Millennium Ecosystem Assessment, evaluación de ecosistema de milenio, y tenemos diferentes partes de servicios ecosistémicos, servicios de soporte, servicios de provisión, regulación culturales, que son relacionados al bienestar humano. Y nuestra idea es ahora combinar estos objetivos con EcoRRD y ABE, porque tenemos los mismos objetivos como ecosistemas sanos para proteger, son buffer, como se dice en inglés, y usar los potenciales de servicios ecosistémicos para reducción de desastres y al final, claro, para la resiliencia de las sociedades. Siguiendo con las preguntas, la siguiente sería: ¿cuándo es factible utilizar medidas basadas en ecosistemas? Bueno, tenemos básicamente la parte central del esquema, el ciclo del manejo de desastres, que básicamente comprende 4 fases: una es mitigación, otra es preparación y respuesta y recuperación. Y justo
ustedes pueden ver a los lados que las medidas basadas en ecosistemas, como son conservación, restauración, gestión ambiental integrada, aportan una contribución al ciclo del manejo de desastres. En Latinoamérica en particular vemos como el ciclo de manejo de los desastres independiente del ambiente, y el planteamiento de este curso es justo introducir o dar las razones por las cuales es muy importante no solo pensar en la reducción de los desastres, sino incluir la parte del ecosistema, ya sea en zonas urbanas o en zonas no urbanas. Y por eso es que es importante, ¿no? O sea, ayuda y contribuye también a manejo de desastres. ¿Dónde se puede implementar? Bueno, esta propuesta de gestión de ecosistemas puede implementarse en las diferentes componentes de la ecuación de riesgo que se vio. Ustedes por ahí saben que hay una ecuación conceptual donde podemos colocar. La primera es en la parte de prevenir o mitigar la amenaza. Ustedes pueden ver en la imagen superior, es una foto de Suiza, en donde debido a las condiciones orográficas y a que gran parte de sus montañas están nevadas, es muy frecuente las avalanchas de hielo. Y entonces, bueno, han trabajado en estrategias que básicamente están enfocadas a la mejora de los bosques como una primera medida ecológica, evidentemente, para reducir el riesgo de desastre en estas zonas. Otra puede ser reducir la exposición a las comunidades de infraestructura, que es una cosa muy importante. O sea, ¿cómo se puede reducir la exposición de las poblaciones? Uno mencionaba que lo más fácil sería moverlos, pero en realidad es muy complejo, no solamente en la parte económica, en la parte operativa, sino también en factores antropológicos, sociales, de cómo la gente, especialmente en países latinoamericanos, tiene un arraigo con el lugar en donde nació, o donde están sus abuelos, o donde vive su familia. Entonces es realmente muy complejo el hablar. Por eso es muy importante cómo podemos reducirlo, ¿no? Ejemplo, aquí tienen en la parte de abajo, en la fotografía de abajo, en la parte de atrás ven unas como elevaciones en color gris, son básicamente las dunas, que pueden funcionar como barrera natural contra el efecto de las olas, o tal vez también contra mareas de tormenta que pueden ser generados por actividad ciclónica, y las dunas como ecosistema pueden justo servir como una salvaguardia. En México tenemos ejemplos de la península de Yucatán, que seguramente algunos de los que están aquí conocerán, y los que están en otros países latinoamericanos también. Es una zona turística y se ha modificado todo el paisaje, de manera que las dunas que existían las han quitado, y hemos tenido algunas experiencias con huracanes donde la infraestructura turística ha resultado notablemente afectada. Entonces, eso sería la exposición. Y por otra, que la vulnerabilidad juega un papel muy importante en la cuestión de la generación de desastres, es trabajar para que las comunidades tengan, digamos, los medios de vida no sean afectados durante el desastre, ¿no? Porque es muy importante cuándo ocurre el desastre, pero también qué va a pasar una vez que el desastre, digamos, la actividad inmediata pasa, cómo las personas van a recuperarse. Y evidentemente el trabajo es dos aspectos fundamentales para la recuperación y para reducir la vulnerabilidad, sobre todo en países con graves problemas económicos o con pobreza. ¿Cuáles son los beneficios que propone o de esta propuesta, ¿no? De trabajar en medidas para la reducción del riesgo en ecosistemas? Ustedes pueden ver en la gráfica, tenemos en el centro justo esto, la reducción del riesgo de desastre basado en ecosistemas y la adaptación basada en ecosistemas. Y en un lado tienen ustedes los objetivos principales, que son básicamente prevención y recuperación, las diferentes etapas: prevención y recuperación, mitigación y adaptación. Y por el otro lado tenemos los posibles beneficios que traería el implementar la parte de eco a las desastres, como sería conservación de biodiversidad, estabilización del clima regional, sobre todo ante la cuestión que tenemos encima del cambio climático a nivel global, protección de agua y suelo, recursos naturales evidentemente, conservación del patrimonio y identidad de las personas que habitan ahí, o contribución también a un medio de vida sustentable. ¿Cuáles son los ecosistemas a los que se puede enfocar esta propuesta? Aquí solamente estamos mostrando una tabla con algunos de los más representativos. Y bueno, voy a enfatizar en uno de ellos, que es donde hay más documentación en este momento, y
y es básicamente los ecosistemas costeros. Los ecosistemas costeros están, evidentemente, tienen amenazas asociadas a tormentas, huracanes, especialmente en algunas regiones del mundo, pero también ahora con la cuestión del cambio climático enfrentan la elevación del nivel del mar. Entonces, en estos ecosistemas existen algunas específicas tipos de, digamos, de vegetación o características geomorfológicas, como son los manglares, marismas, que podrían, si hacemos un buen trabajo de conservación, pueden ayudar justo a que haya un menos impacto o que sirvan como zonas de amortiguamiento para este tipo de amenazas. Entonces, la tendencia que ustedes saben que los manglares es uno de los ecosistemas que más se ha trabajado, incluso existe una red mundial para la protección de los manglares, entonces una de las opciones sería eso, conservemos los manglares, porque además de conservar los manglares desde un punto de vista ecológico, también ayudamos a que la vulnerabilidad física o reducimos la exposición de las poblaciones que se encuentran en las zonas costeras. Pero también hay otros ejemplos, como se llaman bosques montañosos, humedales también, los ríos, donde mucha gente, o hay gran cantidad de poblados de todos tamaños que justo se han ubicado en las orillas de los ríos. Y eso tiene que ver con, claro, la facilidad para hacerse de agua, que es un recurso muy importante. Pero estos son solo, y en la parte de los ecosistemas de tierras secas también, la cuestión de las sequías, al menos en México y bueno, todos los países que latinoamericanos también están enfrentando graves sequías que impactan en cuestiones agrícolas, en la cantidad o el abasto de agua también, entonces podría ser también otra posibilidad. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta propuesta es una integración de los ecosistemas en la escala regional. También es importante hablar de las escalas. O sea, las escalas para la cuestión de los desastres son muy importantes. ¿Qué pasa a nivel local? ¿Qué pasa a nivel regional? ¿Qué pasa a nivel de país? Y evidentemente también qué pasa a nivel mundial. Entonces, esta propuesta es que también es mejor trabajar a escalas locales donde el objetivo sea crear paisajes resilientes. No sé si han escuchado la palabra resiliencia, pero es mejorar, dotar para que cada comunidad o cada persona incluso tenga las capacidades para enfrentar y para salir adelante de un desastre. Y bueno, esa es la idea básicamente, ¿no? Entonces puedo ver ahí es un ejemplo muy gráfico de una cuenca, pero la idea es que cada uno de los sistemas que están aquí sean protegidos de manera adecuada y que esto contribuya a la parte de la naturaleza, pero también la reducción del riesgo de desastres. La otra pregunta, ¿son los ecosistemas económicamente viables? Es decir, porque claro, cuando uno habla con los gobiernos dicen cuánto me va a costar, eso es muy importante. Entonces, en este esquema se ve que la infraestructura gris que le han llamado, bueno, evidentemente resulta rentable a corto plazo, pero la idea es que la infraestructura verde realmente resulta más rentable a largo plazo. Aquí es un problema porque hay que convencer a los políticos y a todas las gentes que conviene invertir más en infraestructura verde que en adaptaciones basadas en soluciones ingenierísticas, que es algo muy recurrente en América Latina, ¿no? Entonces, los beneficios de la infraestructura verde aumentan con el tiempo y a diferencia de la infraestructura gris que requieren ser renovadas después de la vida útil del puente o del dique o de lo que tengan que hacer, ¿no? Un poco, ¿cuáles son los acuerdos internacionales más importantes en relación a la reducción del riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático? Bueno, tenemos el protocolo de Kioto, que en 1997 fue el grupo de cambios en cambio climático, luego el protocolo de Kioto, la Convención Marco de las Naciones Unidas y el protocolo de Kioto, que justo está terminando el año que viene y ahora ya están justo hubo una reunión en estos días para ver cuál es el siguiente acuerdo en relación a las políticas para la reducción del riesgo de desastre en todo el mundo, ¿no? Y veremos cuál es lo que sigue al protocolo de Kioto. La pregunta también es cómo implementar estas medidas basadas en ecosistemas en países en vías de desarrollo. Y bueno, en América Latina sabemos que tenemos graves desigualdades económicas a nivel país y también a nivel latinoamericano. Bueno, se trata de buscar soluciones localmente accesibles y aquí el escala vuelve a ser importante. La idea es que las comunidades a nivel local se trabajen
quieren grandes obras de infraestructura que cuestan millones de dólares, sino más bien trabajo a nivel local para que la gente pueda ser más resiliente. Invertir en ecosistemas como infraestructura natural para reducir el impacto a las amenazas y a la vulnerabilidad, podría ser otra opción. O sea, no solo es medida, sino veamos alrededor de donde ocurren los desastres y veamos cómo está la parte del ecosistema. Y bueno, también la idea es beneficiar las fuentes de ingreso de los seres humanos independientemente de los desastres. Si trabajamos en ecosistemas, seguramente cuando ocurre un desastre, el impacto podrá ser menor o las personas podrían recuperarse más fácilmente si beneficiamos las fuentes de ingreso y que finalmente son cómo es que ellos pueden desarrollarse, ¿no? Entonces es muy importante las fuentes de ingreso. También la comunidad, lo vamos a insistir, es muy importante, la gestión comunitaria y involucrar a los afectados directamente para que ellos mismos se organicen. No es fácil, pero que se organicen y entonces ellos mismos asuman la responsabilidad que implica el ser amenazados o el tener una amenaza, ¿no? Hay algunas técnicas que se utilizan como es mapeo participativo, y ellos saben, ellos conocen el territorio y mejor que nadie sabe cómo ocurren y dónde ocurren. Entonces, siempre las comunidades pueden participar en esto del manejo del riesgo desde con sus capacidades, pero insistimos, es muy importante que también se trabaje a nivel local. Y bueno, por otra parte, y relacionado con este webinar, es la educación ambiental. O sea, se requiere que los jóvenes profesionistas tengan otra perspectiva también de lo que es el manejo del riesgo y que vean cómo hay propuestas nuevas que podrían ser importantes para la cuestión de la reducción del riesgo de desastre y la adaptación basada en cambio climático. Y ese es uno de los motivos por los cuales los que elaboraron este curso, bueno, se dieron a la tarea primero de hacerlo y después de tratar de difundirlo en todo el mundo. Y es la razón por la cual estamos aquí, ¿no? Es presentarles esto, que pueden ser materiales para implementar, como lo mencionó la doctora Karen, parcial o totalmente cursos, que puedan ser implementados en sus universidades a fin de que los profesionistas consideren que esta es otra opción. En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí el semestre pasado implementamos el curso, dimos el curso de Disaster Risk Reduction, y una de las cosas interesantes, y bueno, ahorita veremos, es que muchos hablan de cuestiones de sustentabilidad, pero no consideran los desastres asociados en las zonas de trabajo. Entonces, habría que echarle una mirada, si yo estoy trabajando en tal lugar, o mi tópico es tal, pero cómo un desastre podría afectar incluso el mismo proyecto en el que estoy trabajando. O bien, cómo las cuestiones enfocadas al bienestar de los ecosistemas puede también influir en el riesgo de desastre. Entonces, la idea es eso, que se conozca este curso en las universidades y que los jóvenes como ustedes o nuestros alumnos conozcan que esta es otra opción que podría ser interesante de explorar independientemente de la temática que cada uno aborde en sus trabajos de investigación o en sus futuros empleos. Y creo que eso sería todo. Bueno, eso sería la presentación. Y lo que procedería sería la ronda de preguntas por parte de los aquí presentes y por parte de... Lo siguiente es... como aquí está, preguntas. No, a continuación tenemos una breve presentación o unas breves palabras por parte de Ignacio Miguel Navarro, quien justo es un estudiante de la Maestría Internacional que tenemos y quien tomó el curso, ¿no? Entonces él nos va a platicar brevemente su experiencia acerca de esto. Bueno, buenas tardes a todos ustedes aquí, la audiencia en línea. Bueno, justo es para presentar una perspectiva desde alguien que tomó el curso que les estamos promoviendo en su forma entera, completa, pero también tomé el curso de una parte nada más. Entonces, bueno, ahora una pequeña presentación sobre en qué consiste el curso titulado Reducción del riesgo de desastre basado en ecosistemas. Una pequeña introducción al curso. Y bueno, ¿qué resultados y beneficios se esperan después de haber implementado este curso? Y bueno, se tiene pensado este curso para
ya que hay nuevas formas de pensar y que se escapan de las fronteras tradicionales de enseñanza. Entonces, el conocimiento va dirigido a un vacío que existe en las políticas públicas. Y bueno, también se trata de un aprendizaje que sea transdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario, que combine la gestión del desastre también con el estudio de las ciencias ambientales. Y bueno, también se espera una investigación, o sea, trabajos de investigación transdisciplinaria, donde se promueva la investigación en las ciencias aplicadas dirigidas a resolver problemas en cuestiones de vacío de políticas públicas. Entonces, ¿qué ofrece el curso ECO de RD y cuál es la dinámica de la enseñanza? Bueno, el curso en sí consiste en 50 horas de material del curso, 50 horas especiales, casos de estudio también de diferentes países lo llevan mucho. También existen actividades de juegos de rol y otros ejercicios, recursos de medios audiovisuales, incluyendo presentaciones, videos, materiales también educativos de apoyo, incluidos bastante materiales de lectura. Y bueno, los materiales de enseñanza como decimos, están incluidos dentro del curso y consisten en materiales de clase, como les comenté, lecturas adicionales, estudios de caso y también los juegos de aprendizaje que incluyen estos juegos de rol y ejercicios donde el estudiante toma algún rol específico y planifica o otro actor. Y también consiste el curso en salidas a estudios de campo, que bueno, esto se tendría que organizar por cada universidad como implementa el curso. Y bueno, también tareas o exámenes también a discreción de cada universidad o institución. Y bueno, la estructura del curso consiste en 4 unidades. Bueno, la primera es de 15 horas, titulada Elementos para la Reducción del Riesgo de Desastre, donde será una introducción a los conceptos básicos. Luego la unidad 2, titulada Reducción del Riesgo de Desastre basado en ecosistemas, donde ya se introduce el enfoque de ecosistemas para la gestión del desastre. La unidad 3, los instrumentos y aproximaciones que tiene disponibles a la disposición de este enfoque ecosistémico de reducción del riesgo de desastre. Por último, una unidad 4 titulada Principales tendencias en la reducción del riesgo de desastre, que consta de 5 horas más corto. Y bueno, ¿cuál es la dinámica de enseñanza? Y bueno, el curso fue creado para su implementación en cualquier programa de posgrado que esté vinculado de alguna forma a la reducción del riesgo de desastre, a la gestión del riesgo. Y también consta un manual de instructores de reducción del riesgo de desastre basado en los sistemas y un libro de estudios de caso para los docentes. Los materiales del curso también incluyen la información adicional para los docentes y las unidades o sesiones también pueden unirse de acuerdo a las necesidades de cada institución, de cada universidad o de acuerdo a los tiempos que se quiera dar el curso. Y bueno, como componentes de enseñanza, hay sesiones de clase, que son las horas de cada unidad, en donde se da la clase, la enseñanza, el trabajo en equipo, y también juegos de aprendizaje, juegos de rol. También hay lecturas adicionales que eso ya es individualmente. Y el fondo de Opus por la Tierra, de la Universidad de Colonia y Ciencias Aplicadas de Alemania también. Y bueno, el curso en línea consta de 2 niveles que se pueden tomar, uno u otro, o también los dos. Primero, nivel de liderazgo, que dura 3 semanas, y el nivel de expertos, que son 12 semanas. Y los materiales en clase, pues se tratan de presentaciones por video, libros para estudio individual, acompañamiento, exámenes, tareas realizadas por compañeros del curso, trabajos finales y no requiere, muy importante, no requiere algún prerequisito antes de entrar al curso, darse de alta al curso. Y bueno, para más información, están aquí los sitios de internet y el correo electrónico de Karen Schumacher, que acaban de conocer. Y bueno, muchas gracias por su atención. So I just want to
a form standard letter that your department head or faculty member would write to me on the letterhead, explaining their interest to become, to establish some collaboration. So it's a simple letter saying that you are interested in using our materials and we will have some kind of networking or collaboration. Bueno, Karen está explicando cómo acceder a los recursos del curso. Y bueno, se tiene que escribir una carta por medio de la facultad o la institución a la que pertenezca, donde expliquen de manera muy sencilla que están interesados en los materiales y que esté dirigida a Karen y a su organización. And we'll get to the question and answer in just a minute. We're not there yet. Huh? So we're also looking for some institutions and people to help us with the translation of the course materials. I would like to thank and recognize Dr. Bati, Dr. Udo. Also, maybe we have with us online Dr. Urbano Frappaleo and Dr. Lina Ospina in Universidad de Valle and Colombia, and also Summer Hegel in Costa Rica. We've had quite a few translating the materials, and we're looking for more volunteers also. Y también estamos buscando ayuda para la traducción de este curso completo porque no se ha hecho todavía. Y bueno, quiero dar las gracias también a los que ya han participado en la traducción del curso, al doctor Paleo, Urbano, y a otras personas también, a otros doctores en Costa Rica. So I would like to hand over to Dr. Martina Cuyo to moderate the question and answer session. I guess we have about 25 minutes left. Okay, so please, thank you, Miguel. Ok, vamos entonces a dar inicio a la sesión de preguntas y como les comenté al inicio, vamos a una del público que nos está escuchando en América Latina y otra pregunta de donde vamos a ir alternando. ¿No? No escribió nada. No, aplaudimos. Bueno, si no, mientras podemos hacer una pregunta del público, aquí de los asistentes, adelante. Quisiera saber un poco más de qué requerimientos más bien tecnológicos y de conexión a internet necesitaría uno para este curso masivo en línea. Tengo entendido que no necesita estar vinculado a ninguna institución. No necesita estar. Just about the prerequisites or in terms of Yes, because sometimes we don't have a full internet or maybe the computer or the software is not good. So the question is, are there any requirements or need for very good internet to take the online course? Also software or something. Okay, there are no prerequisites. Anybody who is interested can take the course, professionals or students. And you need to have internet, but it does not have to be so very high frequency, high speed. If the videos are too big files for you to read, anyway, they will have the transcripts and many other ways so that you can follow the course, even if you do not have such high speed internet. Bueno, para los que nos están escuchando, no hay ningún requerimiento técnico especial para poder tomar el curso, ni tampoco un prerequisito. Cualquier persona interesada simplemente lo puede tomar y no hay requerimientos técnicos. Ahora, si tenemos alguna pregunta del público. Sí, tenemos una pregunta de Luis Dita. Pregunta, se quedó con la duda, ¿cuál es la infraestructura verde? Pregunta, ¿y por qué es más cara y a largo plazo ofrece más beneficios como mejores resultados? Están preguntando acerca de esta gráfica de infraestructura verde y la infraestructura gris. ¿Por qué tiene más beneficios la infraestructura verde y la gris? Sí, pero la verdad es difícil de explicar en un más fácil. Pero puedes traducir, que no conozco la palabra economía. After that, in English, I will translate because it's pretty difficult to explain that in Spanish. In many cases, you have a technical or
infrastructure, which will need no further investments within the first 10 to 15 years. But afterwards, you need maintenance costs, lots of maintenance costs. You have maybe to do renovation, etc. While in the case of ecosystems, they will usually last forever. The ecosystem will last forever if there is not such a big tsunami or hurricane. Bueno, lo que se comenta es que la infraestructura CRIS básicamente nos referimos a todas las inversiones que se tienen que hacer en infraestructura, y es muy común que cuando hay un desastre, por ejemplo, lo primero que se piense es en hacer alguna obra que cuesta mucho dinero para poder reducir, digamos, la exposición o la intensidad de la misma. Y en este caso, la infraestructura requiere de cierto mantenimiento de manera periódica, lo que al final incrementa la cantidad de dinero que se invirtió. En cambio, si se invierte en infraestructura verde, por ejemplo, la mejora de las dunas o los ecosistemas de dunas, o se invierte en ecosistemas de manglares, a la larga resulta mucho mejor la inversión porque no hay que darle mantenimiento. Una vez que logras hacer algo bueno por el ecosistema y mantenerlo, entonces no tienes que hacer una nueva inversión. Entonces, básicamente es eso. O sea, las mejoras o lo que hagamos por el ecosistema a la larga requiere menos inversión que cualquier otra infraestructura técnica que nosotros demos como una solución a una amenaza o a reducir la exposición de alguna población o alguna cosa. Bueno, vamos entonces con la pregunta aquí al público. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? Por favor. Adelante. Costos. Micrófono. ¿Cuáles son los costos del curso? Gratuito, totalmente gratuito. El curso es gratuito. Aquí nos están hablando sobre los costos para el curso en línea y es gratuito. Lo único que tienen que hacer es registrarse y básicamente es eso. No hay ningún costo y como les mencionamos hace un momento, cualquiera puede participar. Tampoco es un requisito pertenecer, ser profesor o trabajar en alguna organización. Simplemente es mandar un correo para manifestar su interés. Todos los materiales, realmente son muchos materiales los que están disponibles para el curso. Ahora continuamos con una pregunta para el público que está en línea. Sí, te escuchamos. Sí, la doctora Juliana Muñoz de Colombia pregunta sobre cuál es el procedimiento para participar en el curso, cuáles serían las fechas de inscripción. So the MOOC, Massive Open Online Course, is under development, and normally, if everything goes well, the start date is November 8th. But if you have pre-enrolled, then we can give you information to confirm the start date. And then we'll go over 15 weeks. Okay. El curso está terminándose de desarrollar y los que estén interesados deberán de enviar un correo para un preregistro. Y bueno, la idea es empezar el 8 de noviembre de este año. Pero bueno, si mandan su correo, los mantendrán al tanto y les dará la fecha exacta de inicio de este curso. It will be going online, only on the day of the start of the UNESCO World Conference on Sustainable Education, Sustainable Development Education in Nagoya, Japan. So we will be going live that day if all goes as planned. Que se trata de tratar el inicio del curso con una conferencia que hace en Japón. Sí. Bueno, procedemos entonces ahora con una pregunta en línea. Estamos a público, perdón. Ajá. Sí, ¿quieres hacerla en inglés o en español? Espera el micrófono, Ok, yo no
la diferencia entre el curso que tomas en la universidad y el curso que tomas en línea? Esas son las dos. So the question was, what is the difference between the online course and the course given by the master's course, right? So the master's course is a more complete and longer course, an elective course, that you can take at one of your universities if they are partnering with us. Okay? Now, it's only open to those people who are enrolled in a program. And if you have access to such a program, the MOOC is open to anybody. It's shorter, and you don't get the benefit of being in the classroom with other students and going to a field trip when you're working online. But it gives you a beginning, an introduction to the topic, and then hopefully, if you're interested, you can then go to a university to take the full course. Bueno, básicamente las diferencias son como para todos y para todos, que el curso que se da en las universidades es más largo. Bueno, uno lo adecua, por ejemplo, aquí lo hemos hecho de 48 horas. Es un curso electivo. Bueno, la ventaja que tienen los estudiantes es que acreditan también el curso, ¿no? Si un estudiante toma el curso, si toma el curso en línea, evidentemente también será interesante, pero no tendrá créditos. Entonces, digamos que la ventaja que tienen estos cursos de implementarlo en la universidad es que adicionalmente uno aprueba una materia por esto. También las salidas de campo, y el curso que será en línea es un poco más corto, y bueno, claro, no tendrán la experiencia de estar con otros compañeros o con otras personas para compartir diferentes o análisis o casos de estudio, ¿no? Que serían las principales diferencias. ¿Y la certificación es igual? Microphone. Okay. It's the same question from the Manuel Flores. Sobre la duración del curso, del MOOC es 15 semanas. Ajá. Y tendrán una certificación. So for the MOOC, there are actually two levels, as Miguel explained. One is the beginning or introductory or leadership track, which is 3 weeks long or 6 hours, after which you can get a letter of participation. Then if you take the full course, it's 15 weeks, and after that you get a certificate from us and from UNAP. Bueno, como lo mencionó, hay dos niveles de curso, uno para expertos y otro para líderes, y bueno, tienen diferente duración. Y al final habrá una certificación, será un curso en donde supongo que habrá tareas, actividades, lecturas, y al final habrá una evaluación, y supongo que quienes evidentemente tengan una evaluación satisfactoria recibirán un diploma de participación por haber tomado el curso. ¿Sí? ¿El siguiente? Sí, sí, una pregunta de Carolina García. ¿Tienen alguna base de datos de universidades o instituciones que ya estén trabajando con el tema y que lo puedan compartir ustedes con los asistentes? Tenemos una base de datos de las universidades que participan en nuestro curso, en el MOOC y también en el curso de maestría. Tenemos, pero claro, hay otras universidades en el mundo que trabajan en el tema, claro. Pero tenemos en nuestro libro, que está también online. Y si necesitan más informaciones, pueden escribir o mandar algo por internet. Sí, exactamente. Acá. Ahora aquí, ¿alguna pregunta de ustedes? No hay ninguna pregunta. Aquí sí. Nada más para preguntarles sobre el trabajo de traducción, para preguntarles cómo lo organizaron, más cómo. Como mencionaron,
traducción todavía nos falta algo, entonces básicamente es contactarnos, o contactar a Karen, que es la que está llevando el que falta de traducción, y ella ve o revisa qué unidades faltan o qué temas faltan, y entonces se pone de acuerdo con el interesado, le manda la presentación. Estamos solamente traduciendo las presentaciones, porque sería casi imposible hacer una traducción de todos los materiales que hay, son muchísimos, como Miguel lo dijo, son muchísimos los materiales, y solamente estamos haciendo la traducción de las presentaciones. Entonces, poniéndose, escribiéndole a Karen o a Hugo acerca del interés, y entonces, bueno, entre más seamos, más rápidamente vamos a presentar los traducciones. Bien, entonces ahora vamos con una pregunta. Sí, bueno, la doctora Miriam Colindres de Guatemala pregunta, ¿se necesita algún manejo especializado de programas informáticos para participar? No se necesita ninguna especialidad técnica, cualquier persona que maneje Internet de manera sencilla puede participar. ¿Preguntas aquí? Yo soy de Chile, en donde tenemos un montón de desastres de todo tipo. Entonces, por ejemplo, el tema de la... Entonces, por ejemplo, el tema que mostraban de las dunas, por un lado puede servir muy bien para frenar un tsunami o algo así, pero por otro lado, por ejemplo, en Chile es un problema el avance de las dunas, porque hay mucho viento y se come las áreas verdes o las áreas agrícolas. Entonces mi pregunta va más que nada, ¿cómo ustedes están evaluando que si bien una medida sirve para frenar un desastre, al mismo tiempo puede afectar de otra forma el ecosistema o la cuenca, o cómo se realiza ese trabajo? Uno va a responder la pregunta porque él además está trabajando justo en un sistema, en un ecosistema de dunas en Chile, y vale muy bien. But I have to answer that in English because that's really difficult to explain in Spanish. We're working, of course, we only because we get information from very different researchers around the world working on dune systems, for example. I personally work in Vietnam, in Indonesia, and in Chile on dune systems. And if you have, of course, to differentiate between active dunes, which are moving, and those who have already been stabilized, and many of them have been destabilized by agricultural activities or by overuse or by replacement of the native vegetation. That's a problem, right? And in Chile, we have already some problems to reforest dunes in the south particularly. But where we work is in the metropolitan area of Valparaíso, and many of those dunes, you know that, have been used for urbanization purposes, others for mining. And we work in Ritoque, which is close to Concord, close to Valparaíso, and we try to stabilize the dune system. Not only, of course, for tsunamis, because tsunamis occur in that area around each 100 years only, but also again with big waves, winds, etc. For example, in Vietnam, the most important thing is typhoons. So that is actually what we do. Bueno, voy a hacer un resumen. Sí. Pero bueno, lo que menciona es que básicamente también va a depender del tipo de dunas, ¿no? Y que, claro, hay que hacer estudios previos, y bueno, el conocimiento que se tiene sobre la dinámica de las dunas o que se tenga es importante. Y en algunos casos las dunas son desestabilizadas o no son eliminadas totalmente para otras actividades, pero habría que ver cómo estas dunas pueden ayudar y cómo puede haber como un punto medio entre que sirvan para reducir el riesgo de desastre, pero también no afecten, como en el caso que tú planteas, ¿no? Y bueno, él está trabajando en Chile, en Vietnam y en Indonesia con esto, y entonces, claro, son casos diferentes, pero la idea es lograr como algún punto medio para que realmente todo el ecosistema se acabe, ¿no? Pero hay que hacer estudios, claro, pertinentes para saber